Hola a todos, soy Erika Fellinger, profesora de Bureau Veritas, Centro Universitario. En esta ocasión, en esta sesión de curso de verano, veremos algunos aspectos generales vinculados al plan de energías renovables para la Unión Europea en el periodo 2011-2020. Como sabéis, la directiva de abril del 2009 del Parlamento Europeo y del Consejo fijan los objetivos generales para el Plan de Energías Renovables de la Unión Europea y, desde luego, para cada Estado miembro en el periodo mencionado, 2011-2020. Por ello es que hablaremos de estos objetivos, que son dos, y en España en particular veremos aspectos relacionados a cuál era la situación en 2010, en el final del plan anterior, y las ventajas que se prevén en aplicación de este nuevo plan de energías renovables. Ventajas que estarán vinculadas a aspectos económicos, sociales y, por supuesto, medioambientales. Pues los objetivos del plan, según la directiva señalada, son que la cuota mínima procedente de las fuentes renovables en cuanto al consumo final bruto de energía en la Unión Europea sea del 20%. Y por otro lado, se pretende conseguir una cuota mínima del 10% de energía procedentes de fuentes renovables en el consumo de energía en el sector transporte en cada Estado miembro. Pues desde luego el primer objetivo, para que se cumpla en Europa, en la Unión Europea, debe estar también vinculado al objetivo de los distintos Estados miembros y, por supuesto, en España. Pues España, en este sentido, a partir de la directiva de la Unión Europea, ha desarrollado en su momento lo que se llama o se conoce como PANER, que es el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables, y además el PER vinculado a ese plan, un PER, un Plan de Energías Renovables para el periodo 2011-2020. En lo que comentaré hoy, brevemente, es importante que sepáis que me refiero al resumen del Plan de Energías Renovables 2011-2020, un artículo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, que ha realizado conjuntamente con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía. ¿Dónde estaba España en algunos aspectos vinculados a las energías? En el año 2010, que es a partir de allí cuando nos fijamos los objetivos de los que hemos hablado. Pues respecto a consumo final bruto, el consumo final bruto de productos petrolíferos es la participación mayor, representa el 50,2%, el consumo final de gas está en torno al 17%, el de electricidad no renovable en el 17,7%, y el consumo final vinculado a energías renovables estaba en el 13,2%, de las que habían energía hidráulica en el entorno del 2,8% en cuanto a consumo final, eólica 3,8%, biomasa y residuos estaban en torno al 4,2%, y luego pues otras fuentes de biocarburantes 1,5%, geotérmicas, energía de mar, bomba de calor 0,02% y solar 0,8%. Esto es la estructura, repito, de consumo final bruto de energía en 2010. ¿Qué podemos decir en aquel momento, que es cuando se inicia este nuevo plan, respecto a la producción eléctrica? Pues en cuanto a producción, la participación de gas natural
estaba en el 32%, la nuclear en algo más del 20%, las de productos petrolíferos el 5%, generación por bombeo el 1%, y las energías renovables estaban en torno al 32%, de las cuales hidroeléctrica y eólica tienen la mayor participación, en torno al 14%, la fotovoltaica en el 2%, la termoeléctrica en el 0,2%, y biomasa, biogás, residuos y otras en el 1,4%. Es importante que sepáis que España, como otros países de la Unión Europea, tienen una alta dependencia en cuanto a energía de otros países. Es importante que importemos energía de otros países. Por otro lado, habíamos hablado que los objetivos estaban también relacionados con que el transporte debía utilizar energías renovables. Se pudo observar que el tratamiento fiscal favorable y la obligación de usos de energías renovables en transporte condujo, en el plan anterior, a un crecimiento del consumo de biocarburantes sobre el consumo de gasolina y gasóleo, que subió desde el 0,39% en 2004 al casi 5% en 2010. Esto significa que en esa primera década del siglo XXI hubo un esfuerzo bastante considerable en la energía renovable utilizada en transporte. Naturalmente, España como Estado miembro tiene que desarrollar, y así lo hace en el plan de acción y en el PER 2011-2020, una serie de propuestas que estimulen, desde luego, estas aplicaciones de energías renovables e inversiones en energías renovables para poder cumplir los objetivos, ¿no? Cuando se ven las distintas propuestas, que son bastantes, que se pueden ver en forma detallada en el PER o en el trabajo que he mencionado, se agrupan estas propuestas en 5 sectores, por decirlo, ¿no? En 5 aspectos. Unas propuestas están vinculadas en lo que se conoce como marco de apoyo a las energías renovables, y en esto pues se desarrolla un apoyo, está previsto que se desarrolle apoyo jurídico, económico, técnico para distintas empresas. También hay propuestas, desde luego, económicas para estimular el uso de estas energías, acompañadas con propuestas normativas. También el Estado propone actuaciones en infraestructuras energéticas y acciones de planificación, promoción, información, formación y otras. Por ejemplo, en el caso de la financiación prevista en España para este periodo, vamos a considerar, o así está previsto, ¿no?, que el total de fondos destinados a préstamos, sean públicos y privados, 2 tipos de préstamos, para eléctricas está en el entorno de los 386 millones de euros, para las térmicas es la que lleva más préstamos, fondos destinados a térmicas. En el importe está establecido de 1.665 millones de euros. En cuanto a uso compartido eléctrico y o térmico y o biocarburantes, 319 millones de euros. En la producción de combustible renovable, los fondos previstos son de 163 millones de euros. Esto hace un total acumulado para el periodo 2011-2020 de 2.532 millones de euros. Si consideramos cuál es el coste para la administración pública en cuanto a financiación en las distintas fuentes energéticas, las térmicas son las que representan el mayor importe vinculado a la financiación, de tal manera que
en la administración pública hay un coste de financiación para estas energías renovables de 155 millones de euros. Fijaros cómo pasamos a ver las ventajas o los aspectos económicos, sociales y de medio ambiente que están vinculados a este plan energético, y en especial en la parte económica podemos ver un resumen de lo que se llama balance económico de efectos directos en España. Por ello es que hay una serie de componentes vinculados a los beneficios y otra vinculado a los costes. Fijaros que a la derecha de la imagen, en relación a los costes en millones de euros, están esos 155 vinculados a los costes de financiación de las administraciones públicas. Pues vamos al aspecto vinculado a los beneficios, que serán en torno a 29.000 millones de euros. ¿Por qué se consiguen estos beneficios? Porque habrá menor importación de gas natural, que representa una estimación de 17.412 millones de euros. Habrá menor importación de gasóleo. Habrá un ahorro por reducción de consumo de gasolina y ahorros por reducción de emisiones de CO2. Fijaros que respecto a totales los beneficios son mayores que los costes, por lo tanto se prevé un beneficio neto de 4.301 millones de euros, y dentro de los costes, además del coste de financiación que mencioné hace un momento, están las ayudas públicas a la inversión, con más de 1.000 millones de euros, el tema de las primas equivalentes de régimen especial está vinculado, desde luego, a las primas, a los incentivos a la inversión para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico. Este es el mayor coste y está por encima de los 23.000 millones de euros. Luego hay costes vinculados al sistema de incentivos de calor renovable y costes vinculados a menor recaudación, desde luego, ¿no? La menor recaudación del impuesto de hidrocarburos. También es importante que sepáis que en España el impuesto de hidrocarburos representa un porcentaje bastante elevado del precio del gasóleo y de la gasolina. ¿Cuál es la contribución del sector de energías renovables al PIB, ¿no? Podemos ver una evolución en millones de euros constantes del año 2010. ¿Cómo pasa la contribución en 2005 de 6.882 millones de euros al 2009, 10.283 millones, y está previsto, con los esfuerzos que se van a hacer vinculados a este plan, que la contribución del sector en el PIB de España sea casi del doble, de 17.998 millones de euros en el 2020, donde la contribución directa tiene un peso representativo, y siempre lo ha tenido, mayor respecto a la contribución indirecta del PIB. Cuando hablamos de ventajas sociales, se menciona en el plan que la creación prevista de empleo sea de más de 302.000 empleos, entre empleos directos en el sector e indirectos. Esto significa un crecimiento del 104% en empleo en este sector en 2020 respecto a 2010. Y si observamos en qué subsectores van a estar creciendo los empleos en el mundo de las renovables, las tecnologías solares, que incluyen la solar térmica, la fotovoltaica y la termoeléctrica, la energía eólica y la de biomasa, son las que van a representar un volumen mayor de empleo. Por último,
Y como no puede ser de otra manera, en cuanto a medio ambiente, con este plan y con esta directiva europea, se pretende reducir las emisiones de CO2. Se prevé que el acumulado evitado en el periodo 2011-2020 sea de casi 171 millones de toneladas de CO2. Dentro de las energías eléctricas se reducirán 126 millones y un poco más. En las térmicas o en las áreas térmicas se reducirán en torno de 17.800.000 y en las áreas de transporte algo más de 27 millones de CO2 o toneladas de CO2. Pues con esta última expresión terminamos esta sesión del curso vinculado al Plan de Energías Renovables, aspectos muy generales en el periodo 2011-2020. Muchísimas gracias por vuestra atención.